Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de La Cámara del Miedo. Están a punto de escuchar historias que hablan de encuentros con lo paranormal, con lo inexplicable. Recuerda poner mucha atención a lo que pase a tu alrededor esta misma noche, porque uno de ustedes está a punto de ser el protagonista de nuestra siguiente historia. Te doy la bienvenida a este episodio de La Cámara del Miedo. Recordamos suscribirte, es muy importante para que seas parte de esta familia que es La Cámara del Miedo. Todo esto pasó en la pandemia. Soy trabajador de la Cámara de Diputados de México. Si estás familiarizado con el tema legislativo de este país, sabrás que mucho de lo que se dice es baja en consecuencia, una pérdida enorme de tiempo. En muchas ocasiones, terminaban en la madrugada. Mi trabajo me obliga a quedarme hasta altas horas de la noche y, por ende, llegar muy tarde a mi casa. Yo vivo en la calle donde está el Panteón Municipal de Nezahualcóyotl, el cual tiene un crematorio. Durante el pico más alto de muertes en el país por la pandemia, mi calle se inundaba de una espesa niebla negra todas las noches. El humo se asentaba en la calle, el olor se colaba por las casas. Personalmente, me daba escalofríos el saber que lo que estaba respirando eran cenizas de cadáveres humanos. Muchas de las veces, el aroma se quedaba impregnado en la ropa. A partir de las 6 de la tarde, la chimenea del crematorio empezaba a expirar humo y la mayoría de los vecinos ya no salía. No dejaban de cremar cuerpos hasta ya entrada la madrugada. Un día en el que algunos legisladores se quedaron trabajando hasta muy noche, me tocó salir alrededor de las 2:30 de la mañana. Pedí un Uber para llegar a mi casa. Mi mala suerte comenzó a unas calles antes de llegar. Una chica ebria se había pasado un alto y chocó contra nosotros, nada de gravedad pero sí muy escandaloso. El conductor, muy preocupado, me dijo que iba a tener que terminar el viaje, pero que le pediría a un compañero que me llevara a mi destino. Como estaba a nada de llegar, le dije que no había problema, que yo me iba caminando. Le di el número de un vecino que tenía grúa y él me pidió el mío, porque, por ser seguro, requería mi testimonio. Se lo di y me despedí, porque la verdad ya tenía mucho sueño. Lo único que quería era llegar a dormir, y antes de doblar la esquina para mi calle ya se notaba la niebla salir. De ahí estaba más espesa de lo que acostumbraba a verla, pensé que era por la hora. Probablemente queman más cuerpos en la madrugada, pensé. El espesor era increíble, solo podía notar la luz de los faros y unos 5 metros por delante de mí. Tal vez porque es peligroso, trabajan más en un horario sin tráfico, concluí, pero de un momento a otro me pareció ver una silueta humana pasar frente a mí. Inmediatamente pensé que iba a ser asaltado, y es que como sabrán, Nezahualcóyotl es conocida por su poca seguridad, y sí, debí considerar eso antes en no esperar a otro Uber, pero resignado seguí caminando, esperando lo inevitable. Volvió a pasar una silueta escondida entre la niebla, me empezó a dar miedo pues, si me querían asaltar, ya lo hubieran hecho. Comencé a trotar, pero el cuerpo se me comenzaba a paralizar al momento de ver más y más siluetas frente a mí. Cuando caí en cuenta de que solo escuchaba mis pasos y no los de esa gente que percibía entre la niebla, me congelé, y el miedo me invadió aún más cuando noté que no había un silencio absoluto, que mi jadeo me ocultaba las voces murmurando de aquellas siluetas. Ya no había duda, estaba siendo testigo de algo paranormal por primera vez en mi vida. Quería gritarle a mi familia, pero no me salía la voz. Todavía sentí bajar la sangre de mi cuerpo cuando escuché un susurro, y como si esas palabras hubiesen sido una señal,
todos los perros de mis vecinos empezaron a ladrar como locos. Entonces, automáticamente, mis piernas se encendieron, por decirlo de alguna forma, y corrí como nunca lo había hecho en mi vida. Torpemente, abrí la puerta de mi casa, y lo primero que hice fue despertar a mi mamá. Cuando le conté lo que viví y lo que escuché en el susurro, se acordó de uno de mis tíos que comenzaba a tener dolor de cabeza. Inmediatamente le llamó por teléfono. Resulta que estaba despierto y oxigenando el 70%, pero no nos dijo nada porque no quería ir al hospital. Al poco rato, mi mamá y otros tíos lo obligaron a internarse, pues les preocupaba mucho. Y a pesar de que se puso muy grave, pudo salir de la enfermedad. Como les dije, soy escéptico. Quiero serlo aún. Trato de buscarle una explicación racional a todo esto y algunos de los químicos con los que sanitizan las oficinas llegó a combinarse con mi cansancio, que pude darme un golpe en el Uber cuando chocó sin que lo recordara, que tal vez el inhalar tanto muerto me hizo alucinar. Aunque la realidad es que la única persona que sabía que a mi tío le dolía la cabeza era mi mamá y que yo no me enteré hasta el día que vi a las personas de ceniza. No olvides suscribirte si te está gustando estos relatos. Ahora vamos con la siguiente. Es un poco corta pero fue algo que a muchos nos daría miedo experimentar. Hola comunidad, espero que todos se encuentren muy bien. Me llamo Edith y quiero compartir con ustedes esto que le sucedió a mi madre hace muchos años, por allá de 1976 en la colonia Pensil. Ella tiene una comadre muy querida de nombre Esperanza y a la que de cariño le decían Pera. Eran muy buenas amigas. Un día, mi madre se encontraba en casa doblando ropa cuando de pronto se sintió muy cansada. Se sentó en la cama, recargándose en la cabecera y cerró los ojos. Se quedó profundamente dormida y entre sueños vio que su comadre entraba a la recámara. Llevaba puesto un vestido blanco con un chal del mismo color que le gustaba mucho. Mi mamá la invitó a sentarse para platicar y ella le dijo que no podía porque tenía que ir muy lejos. Que debía caminar mucho para llegar y que solo había pasado a verla para decirle que se iba, que quería despedirse. Mi mamá le dijo que no se fuera, que se quedara un rato más y que le invitaba a un café. Pero la comadre volvió a decirle que no y le repitió que tenía mucho que caminar y que si no se iba pronto, llegaría muy tarde. Le dijo que le quería mucho. Mi mamá, sintiéndose muy triste, trató de alcanzarla, de tocarla, pero su comadre se alejaba cada vez más. Cuando mamá abrió los ojos, dice que sintió una gran tristeza y comenzó a llorar desconsoladamente. Después de llorar, decidió limpiar sus lágrimas y terminar de doblar su ropa. Se dijo a sí misma que solo había sido un sueño. Al poco rato, llamaron a la puerta. Era mi abuelita, la mamá de mi papá, que vivía cerca de nuestra casa. Platicaron un rato y de pronto, mi abuela dijo, ¿quién sabe qué pasaría en casa de los Rojas? Hay mucha gente. La comadre Pera era esposa de uno de los miembros de esa familia. Dice mi mamá que en ese momento sintió como que se desmayaba, como si un frío muy extraño le recorría el cuerpo y de inmediato dijo, Pera, mi comadre Pera, ¿qué le pasó a mi comadre? Mi abuela le dijo a mi mamá que se calmara, pero ella se echó a correr a la casa de los Rojas y cuando iba llegando vio mucha gente. Se metió abriéndose paso entre todos y se acercó a un ataúd que estaba en el patio de aquella casa. Y ahí, dentro de aquel ataúd, vio con tristeza que se encontraba su comadre Pera con la misma ropa con la que la vio en el sueño. Le dijeron que murió del corazón esa mañana. Mi madre dice que su comadre Esperanza se fue a despedir de ella porque siempre se llevaron muy bien y desde que se conocieron se hicieron muy buenas amigas. Cuando mi mamá recuerda esto se pone un poco triste por su amiga,
pero también dice que le da alegría porque al momento de partir no se olvidó de pasar a despedirse de ella. Gracias por leerme. Tienes una entidad detrás de ti que nos informó que aún no te has suscrito al canal, dice que solo se irá si te suscribes. Ahora vamos con la tercera historia. Hola comunidad, nuevamente les escribo para compartirles algunas de mis experiencias y posiblemente reciban muchos correos míos, ya que tengo tantas que contar, aspectos que yo personalmente he vivido. Y bueno, cada que escucho casos similares al mío, me surgen muchas ganas de escribirles, como seguramente le ocurre a muchas personas más en esta comunidad. La Cámara del Horror. Soy egresado de la licenciatura en psicopedagogía y estudio también temas relacionados con la historia, filosofía y política. No me considero una persona totalmente creyente o fácil de sugestionar hablando de los temas paranormales. Busco siempre la explicación a cada cosa, pero cada cosa que les voy a ir contando son experiencias que yo viví, que yo sentí, de las que no hay ninguna explicación lógica hasta el momento. Quizás y solo quizás, en un futuro se puedan explicar, lejos de la charlatanería y el sensacionalismo con el que muchos suelen aprovecharse para sacar dinero a la gente que tiene muchas ganas de creer en algo. Era importante para mí dar esta introducción para contextualizar un poco sobre mi persona, pero dicho esto procedo a contarles esta primera experiencia. ¿Alguna vez han escuchado acerca de la gente sombra, del hombre del sombrero? Son quizás de los espectros más conocidos y vistos en todo el mundo por gente que no tiene ninguna relación entre sí. Como su nombre lo indica, son figuras totalmente negras, cuya característica principal, además del color negro en todo el cuerpo, es que se muestran con una especie de capucha como de monje o con sombreros y cuyos ojos suelen ser descritos como dos puntos color amarillo o rojo. Estoy seguro que alguna vez han escuchado o incluso visto algunos de estos seres. Esta información la sé porque la escuché en un programa de radio y cuando lo oí, vino a mi memoria este recuerdo que les voy a contar y que puedo narrar con todos los detalles debido a la impresión y el impacto que me causó. Esto sucedió cuando era niño. A los 10 años, cuando iba en cuarto de primaria, tenía un gusto excesivo por los videojuegos y por los libros. Este último detalle hacía que no tuviera muchos amigos y que no me gustara salir a jugar con otros niños a la calle, prefiriendo siempre mejor encerrarme en mi habitación a jugar o leer mis libros. Es un hábito que hasta la fecha conservo. Aquel día estaba de vacaciones, era julio y, por ende, me encontraba en casa, pues mi familia casi no salía de viaje. Eran las 2 de la tarde, estaba en la sala jugando videojuegos en la computadora, mi mamá estaba haciendo quehacer ahí mismo. Mi padre estaba trabajando y llegaba únicamente los fines de semana a descansar por las noches, mi hermano mayor también estaba en su trabajo y mi abuela se encontraba con sus amigas de paseo. Por lo que únicamente en casa estábamos mi mamá y yo. Por lo general, cuando me cansaba de jugar, procedía a bajar a mi cuarto, encerrarme y a leer mis libros, aunque no tuviera muchos y fueron repetidos, los volvía a leer y lo hacía por horas, hasta que subía nuevamente a la sala a seguir jugando. Mi cuarto se encontraba en la parte baja, pero al llegar a él, debía bajar y atravesar la cocina para entrar. Ese día recuerdo claramente que al bajar y quedar de frente a la cocina, vi justamente por la ventana frente a la estufa a una figura encorvada, mirando hacia el piso. Era totalmente oscura y no alcanzaba a distinguirla. Inmediatamente comencé a hacer un análisis mental. ¿Será mi abuela? ¿Mi hermano? ¿Quién era esa figura y qué hacía en la cocina de mi casa? Supongo que ese ente sintió mi mirada, porque inmediatamente levantó la cabeza y me miró fijamente. Era un sujeto encapuchado, como si fuera un monje. No tenía, como tal, un rostro.
Solamente se veían dos puntos amarillos a manera de ojos. Era totalmente negra e imponente, algo que me hacía sentir como nunca antes, algo que me hizo sentir un miedo terrible. Inmediatamente corrí hacia la sala, totalmente pálido. Mi madre, obviamente, me preguntó qué me pasaba. Y le conté lo que vi. No me creyó, era un niño que solía a veces mentirle para que me comprara algo o para salir de alguna travesura, pero aquella vez no era mentira, no era ninguna broma y estaba seguro de lo que vi, aún no estoy. No sé qué hubiera pasado si no lo hubiera notado, si hubiera entrado a la cocina. Entendería que hubiera sido su gestión si hubiera estado viendo videos de fantasmas o si estuviera jugando algún juego de terror, pero la leyenda de Zelda, superes más que tienen de terror, es obvio que no, y a pesar de que han pasado 15 años, sigo recordándolo claramente que era esa cosa porque estaba ahí. No lo sé, pero espero nunca volver a verla. La cocina de mi casa es un lugar que actualmente ya casi no se utiliza. De hecho, ahora es un cuarto para almacenar cosas viejas y la cocina ahora está justo al lado de mi sala, pero aquel siempre ha sido un lugar triste y de hecho, hasta los últimos momentos en que estuve en ese cuarto, sentí como si alguien me observara, como si alguien me clavara la mirada. Esas otras experiencias las contaré en otra ocasión. Gracias. En serio, por su atención. Son libres de creerme o no, pero como les digo, yo sé lo que vi. Ustedes, alguien en la comunidad, ¿tiene alguna experiencia como esa, algún encuentro con un ente así?